Bueno, mi nombre es Génesis Dueña y en esta ocasión hablaremos sobre lo que son los vicios del lenguaje, un tema muy importante a la hora de redactar, en lo cual las personas nos dedicamos mucho. Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas a la hora de hablar o de escribir que se dan muy comúnmente cuando redactamos o cuando hacemos alguna presentación pública oral y que debemos aprender, debemos saber de qué se tratan para así poder contrarrestarlos, ya que evitan que se dé una buena comunicación y que llegue que lleguen el mensaje que queremos transmitir de mejor manera, es decir, impiden que un mensaje llegue sin problemas. Tenemos muchos vicios de lenguaje, pero entre los principales tenemos 32. El primero es la anfibología, que consiste en el doble sentido de las cosas. Es un vicio de palabra o Perdón, es un vicio de palabra o una manera de hablar en la que se pueden interpretar más de una idea. Es decir, podemos tener dos interpretaciones. Por ejemplo, calcetines para caballos de lana. En este caso dice calcetines para caballos de lana. No sabemos si los caballos son de lana o son los calcetines los de lana. Entonces debería decirse calcetines de lana para los caballos. Después tenemos lo que es el arcaísmo. El arcaísmo consiste en una frase o una manera de decir anticuada, es decir, utilizamos términos que se utilizaban anteriormente y que ahora se han cambiado por nuevos términos, como el término currículum, que ahora se dice currículo. Después tenemos lo que son el sonsonete, consiste en el ruido de la pronunciación, es alterar el correcto sonido de algunas consonantes, por ejemplo, decir shisha, mulchen, sensacional. Esto generalmente se da en las tribus o dependiendo del lugar a donde pertenezcan, ya que según a donde perteneces el país, cambian un poco la pronunciación y los sonidos en cuanto a las palabras. Tenemos el barbarismo. El barbarismo consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios. Por ejemplo, dice poner puntos en las is, cuando en realidad se dice poner los puntos sobre las ies. Es decir, utilizar términos que no vienen al caso, pero al que nosotros les encontramos relación, no solo para hablar, sino también a la hora de escribir. La cacofonía consiste en el encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras, es decir, repetir en la oración varias veces las mismas vocales generalmente. Como dice Juana nadaba sola, vemos que hay una repetición de la A, entonces eso tiene un mal, o sea, llega mal el mensaje ya que se escucha varias veces la misma palabra. El extranjerismo, como su nombre mismo lo dice, consiste en la voz, frase, signo, giro de un idioma extranjero que nosotros los utilizamos en el castellano. Por ejemplo, muchos dicen barman cuando es camarero, Bedstel cuando es éxito de venta, o también hay muchos que utilizan oh my god, o ese tipo de cosas que en realidad son de otros países, no pertenecen a nuestro idioma. El hiato consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación, es decir, termina una palabra con una vocal y empieza con otra vocal y que generalmente es la misma. Entonces se pronuncia un error del sonido, se pronuncia una variación, como digamos iba a Alcalá. Entonces vemos que se repite la A varias veces porque dice iba a Alcalá. Entonces hay un hiato, lo que produce un mal mensaje. Luego tenemos lo que es el idiotismo, que consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero que en ocasiones son propios de una lengua, es decir, que no es que queramos ir contra la gramática o contra las leyes gramaticales, pero a veces utilizamos este tipo de cosas porque son propios de nuestra cultura, como déjeme que le diga, cuando en realidad debemos decir permítame decirle. Si nosotros nos ponemos a analizar la oración, déjeme que le diga, no tiene en sí un error gramatical, pero a la hora de escribirlo o a la hora de pronunciarlo no existe una formalidad adecuada. También tenemos lo que es la impropiedad, que consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras. Es decir, emplear palabras que tienen un significado distinto. Por ejemplo, es un ejecutivo agresivo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, agresivo en sí es una persona que ejerce violencia en las personas. Entonces, la palabra adecuada sería audaz porque es una persona rápida y que, o sea,
responde de forma eficiente a los estímulos, a los problemas. Agresivo, en cierta manera, sí tiene relación, pero no. Agresivo tiene su significado violento y audaz como una persona intelectual que puede manejarse de forma rápida. El otro vicio del lenguaje que tenemos es el neologismo, que consiste en el abuso de vocablos, de acepciones o giros nuevos. Después tenemos el pleonasmo, que consiste en el empleo de palabras innecesarias, es decir, una cierta forma de redundancia, pero que no es lo mismo, ya que el pleonasmo en ciertas partes se acepta, ya que le da una mayor fuerza a las oraciones o a lo que se quiere decir. Es como un tipo de como los signos exclamativos que le dan fuerza a lo que queremos decir, más o menos así es el pleonasmo, es decir, le da un recordatorio, en otras palabras, para que la oración resalte de entre las demás, porque queremos que las personas se enfoquen en aquella, quizás. Como decir miel de abeja, que en realidad solo deberíamos decir miel, ya que cuando decimos miel ya sabemos que proviene de la abeja. La redundancia, esta sí consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos, es decir, una que es algo inaceptable, ya que son palabras que no nos aportan en conocimiento. En el pleonasmo, las palabras que ponemos, que pueden parecer innecesarias, quizás aporten de conocimientos porque afirman de mejor manera la oración. En cambio, la redundancia utiliza palabras que para nada dan algo nuevo de conocimiento, tan solo las ponemos por falta de conocimiento de estos errores, como decir subir arriba o bajar abajo, salir de adentro de la casa. A mí personalmente me parece, si se dice subir, ya sabemos que es arriba, si es salir, sabemos que estamos dentro de un lugar. El siguiente lo que tenemos es el solecismo, que consiste en la falta de sintaxis, es decir, un error cometido en contra de la sintaxis o la pureza de nuestro idioma. Por ejemplo, andé, andamos, cuando debe ser anduve y anduvimos, es decir, ir en contra de las leyes gramaticales, generalmente en la conjugación de los verbos, ya que como sabemos los verbos se terminan en ar, er, ir, pero al momento que los conjugamos en diferentes tiempos, cometemos un error de sintaxis. Después tenemos el vicio de la ultracorrección o hipercorrección, que consiste en la deformación de una palabra pensando en sí que es correcta porque tiene semejanza con otra parecida, cuando en sí no lo es. A veces esto sucede cuando aplicamos reglas gramaticales que conocemos antes en palabras que en realidad no lo necesitan, porque como sabemos cada regla tiene sus excepciones y a veces no las conocemos, entonces las aplicamos y creemos que una palabra está incorrecta y la reemplazamos por algo parecido. Por ejemplo, decir inflación cuando en realidad es inflación, perito cuando en realidad es perito. Decir tener afición por algo y en realidad solo es tener afición por algo. O sea, son palabras parecidas pero que no tienen el mismo significado y esto produce que haya un error en la comunicación o un malentendido en cuanto a lo que queremos decir. Después tenemos el vulgarismo, que consiste en dichos o frases incorrectamente utilizados por la gente sin cultura, es decir, por gente que no ha sido instruida o educada. A veces también provienen de la cultura o del país donde venga, como decir fuimos, jósforo, nosotros, lojojos, buenísimo. Son palabras que a veces utilizamos porque no tenemos una buena escritura ni una buena educación, entonces a veces en sí no es por culpa de la persona, a veces también es instruido por la sociedad, pero se conoce como vulgarismo porque son términos vulgares ya que no están utilizados dentro del idioma. El dequeísmo, que después tenemos el dequeísmo, que consiste en añadir elementos innecesarios con el enlace de que. Por ejemplo, dijo de que se iba, cuando en realidad solo debe decir dijo que se iba. El de está de más, es una palabra superflua. Después tenemos el adequeísmo, que consiste ahora ya no consiste en añadir, sino en eliminar elementos de enlace necesarios, en este caso el elemento de, como decir estoy seguro que vendrá, cuando debemos decir estoy seguro de que vendrá. Entonces, este es suprimirlo, a la diferencia del dequeísmo, en el cual nosotros lo añadimos. Tenemos los vicios gramaticales, que consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación, como el punto, la coma, que a veces nos limitan las ideas en cuanto a las pausas y nos dan un malentendido.
Los modismos, que son modos de hablar propios de una lengua y que suelen apartarse de algo de las reglas generales de la gramática, es decir, generalmente son dichos como nosotros le conocemos. Las muletillas o bastoncillos son palabras que algunas personas utilizan para apoyarse cuando se crea un vacío en sus mentes en el momento que están hablando. En muchos casos utilizamos cosas incoherentes para unir nuestras ideas, ya que cuando estamos hablando quizás nos quedamos en blanco y utilizamos sonidos como a o quizás sí, sí. Son palabras que repetimos muy seguidos cuando se producen estas lagunas mentales. Entonces, el siguiente vicio del lenguaje es la ambigüedad, que es la falta de claridad. Es cuando escribimos una oración que puede tener una doble interpretación o una doble comprensión. Por ejemplo, en la avenida Los Condes venden pañales para adultos desechables. No sabemos si los adultos son los desechables o los pañales son los desechables. La monotonía o la pobreza léxica consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos, de las mismas palabras, para los cuales pueden existir palabras más precisas, es decir, sinónimos. Es decir, tenemos una pobreza de léxico y por ende no tenemos un vocablo o una gama de palabras muy alta, entonces repetimos las mismas para decir cosas diferentes. La coprolalia, en sí la coprolalia es decir groserías, significa hablar muchas inmundicias, muchas cosas inmundicias, es decir malas palabras en otras palabras, decir malas palabras. Ejemplo, lo subió y bajó a puteadas, que es una mala palabra, entonces esto es un error de coprolalia, ya que es imposible que nosotros utilicemos este tipo de términos en una redacción o cuando estamos hablando con personas, ya que sería algo muy vulgar. El folclorismo es abusar con las expresiones propias de un país, es decir, abusar con los términos que se utilicen en un país. Y muchas personas, como nosotros somos diferentes, hay diferentes países, pues pueden malinterpretar. Digamos, algunos dicen guambra, quizás en otro país no signifique lo mismo. El laconismo. El laconismo en sí es una brevedad exagerada de las respuestas o de las expresiones que nosotros en general emitimos. Por ejemplo, nos hacen una pregunta súper larga y nosotros solo respondemos con palabras súper cortas, así como que nada, ok, gracias, está bien, ya o listo. No damos una explicación completamente, completamente terminada en otras palabras. El metaplasmo se trata de agregar o quitar un sonido propio de una palabra. Ejemplo, ella cumplió 18 años, cuando debe ser 18 años. A veces se produce cuando hablamos muy rápido o cuando hablamos muy rápido en general, entonces vamos suprimiendo palabras y esto suena mal en realidad, o a veces no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a aquello. Tenemos la metátesis, que consiste en el cambio de lugar de un sonido de un vocablo. Es modificar su sonido o modificar el cómo lo decimos. Por ejemplo, la madre le dio un patazo, cuando debe ser la madre le dio un pateazo. La perífrasis es el rodeo de palabras, es decir, como en otras palabras, divagar, decir muchas cosas para expresar algo que es muy poco. O sea, hablamos demasiado para llegar a una idea que en sí era muy corta. Es decir, divagamos y divagamos, repetimos y repetimos lo mismo y al final es una idea simple. Es decir, como complicarnos. El queísmo es el empleo inadecuado del que. Ejemplo, es de este principio que se aparten, son estas flores que se ven, fue entonces que yo comí. Entonces hay muchas veces repetidos el que y en realidad en ninguna de estas ocasiones es necesario. Bueno, estos han sido los vicios del lenguaje o los vicios también conocidos como los de construcción en un grupo. Gracias.